de este congreso, que se titula Importancia de la teoría de metapoblación en la supervivencia de una especie en peligro de extinción, Patella ferruginea, resultados de una vigilancia a medio plazo entre el 2012 y el 2017, trabajo realizado por Pablo Vigo Ferrera, Marcos Núñez Guerrero, Dionisio Sancho Díaz. ¿Solamente viene? Pablo Vigo. Pablo Vigo. El trabajo está coordinado por Germán González Jiménez del Colegio Montecalpe de Algeciras. Cuando quieras, Pablo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como bien ha dicho, soy Pablo Vigo del Colegio Montecalpe de Algeciras. En primer lugar, excusar a mis dos compañeros que no han podido venir porque están de exámenes. Y bueno, como bien han visto, el trabajo ha versado sobre la importancia de la teoría de metapoblación para la supervivencia de una especie en extinción, que es la Patella ferruginea. Bueno, en primer lugar, nos gustaría concienciarles un poco del precario estado en el que se encuentran los ecosistemas que estamos tratando. Ya en 2005, las Naciones Unidas alertaban sobre el estado tan precario en el que se encuentran los ecosistemas costeros a nivel mundial, y más concretamente, la zona del Mediterráneo, por ser una zona altamente reactiva y sometida a una gran presión antrópica, quiere decir que tiene una gran interacción con el hombre. Si nos centramos encima en la zona del estrecho, veremos que es una zona de confluencia de dos mares y una zona en la que están en interacción especies del continente africano y el europeo. Esto hace que sea considerada a nivel mundial como un hotspot de biodiversidad bastante importante. Teniendo todo aquí claro, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo acaba esta gente estudiando a esta especie en concreto? Bueno, toda la motivación viene de un proyecto de 5 años en el que en sus inicios pretendía analizar la biodiversidad de la zona del Parque Natural del Estrecho. El Parque Natural del Estrecho está muy cerca de nuestro centro escolar y básicamente teníamos que analizar la biodiversidad de la zona, seleccionar una localización de mayor biodiversidad para que el segundo año localizáramos una serie de estaciones centinela. Establecimos esa estación centinela y establecimos una serie de especies indicadoras. ¿Qué son estas especies indicadoras? Pues son especies especialmente vulnerables al cambio, y entonces cualquier cambio en su estructura o su dinámica de población nos indicaría el estado del ecosistema. Mientras estamos estableciendo estas estaciones centinela, nos encontramos 6 ejemplares de Patella ferruginea. Esto nos sorprende gratamente porque sabíamos que es una especie especialmente vulnerable y se daba por perdida en nuestra zona, no se conocía que hubiera ninguna población en la zona. El segundo año, al hacer el seguimiento, el tercer año, perdón, al hacer el seguimiento de esta estación centinela, encontramos que el número de Patella ferruginea se ha visto incrementado a 11 ejemplares. Y esto ya nos motiva a que el cuarto año realicemos un censo más exhaustivo, focalizándonos simplemente en esa especie en concreto. El quinto año, al realizar otro censo exhaustivo, nos damos cuenta de que la población efectivamente sigue subiendo y con esos datos recogidos nos permite analizar la dinámica y la estructura de población. Bueno, esto nos hace plantearnos una serie de preguntas. Para empezar, ¿de dónde ha venido esa población? ¿Cómo es que tiene esa evolución tan azarosa? ¿Cómo es que surge de la nada y empieza a subir de esa forma tan aleatoria que habíamos visto? Y esto nos hace plantearnos nuestra hipótesis de partida, que está basada en la teoría de metapoblaciones de Hansky, de 1999. Entonces, básicamente, la teoría viene a decir que teniendo una serie de poblaciones iniciales separadas en parches, separados geográficamente, estas servirían de fuente para una serie de poblaciones satélites que se llaman, proporcionándoles larvas, en nuestro caso, de tal manera que hubiera un flujo genético entre poblaciones que en realidad están separadas geográficamente, lo que hace que en su conjunto estas poblaciones, aunque estén lejos unas de otras, funcionen como una sola. Nosotros, como decíamos antes, nos centramos nuestros esfuerzos en la zona del Parque Natural del Estrecho porque facilitaba el estudio el hecho de que estuviera tan cerca de nuestro centro educativo. La zona básicamente, que es la zona más oriental, se compone por 4 calas principales, que ven aquí. Entonces, básicamente se componen de roca, de grava, de una zona de muchos arrecifes, y tienen la peculiaridad de que en los flancos suelen tener unos afloramientos rocosos en forma de flysch. ¿Qué es esta forma de flysch? Pues es básicamente una estructura que se han generado por una erosión diferencial de sustratos paralelos duros y blandos. Los blandos se erosionan y queda una oquedad en la que se pueden refugiar ciertos organismos, como es en nuestro caso la patela.
Cabe decir también que nos centramos en la zona intermareal. ¿Qué es la zona intermareal? Es la zona entre la más alta pleamar y la más baja bajamar. De manera que los organismos que viven aquí tienen que estar adaptados tanto a la exposición periódica al aire como a estar debajo de agua. Son doblemente vulnerables porque están expuestos a la depredación terrestre y a la contaminación marina. Observando estas calas, seleccionamos Cala Arena como la zona que presentaba mayor biodiversidad. Y en esa zona se encontraba la especie objeto de estudio, la estrella del proyecto, que es la Patela ferruginea. Un gran molusco marino que puede alcanzar unos 10 centímetros incluso, más de 10 centímetros, y vivir hasta 12 años. Lo primero que llama la atención es que es una especie muy atractiva visualmente. Ven esas costillas radiales que emergen y esos relieves tan curiosos que le dan forma estrellada. Y la diferencia de otras patelas, de otras lapas que pueden encontrar por la playa, como esta patela caerulea, tan redondeada que pueden ver aquí. En cuanto a su reproducción también es peculiar, porque presenta un modelo de hermafrodita proterándica, que es esta palabreja que os he soltado aquí. Esto simplemente quiere decir que al principio el individuo, al segundo año de vida, maduraría como macho, pero en torno al tercer, cuarto año de vida, maduraría como hembra. Por lo demás, la reproducción es normal, es sexual y es externa, de manera que se liberan los gametos al medio externo, y se daría la fecundación, una mórula, una blástula, y al final, en un periodo de 3 días, que es lo que dura hasta llegar a su zona de fijación, la larva maduraría de un estado de larva trocófora a belíger, posbelíger, y finalmente se fijaría. Esta foto nos la ha proporcionado Guayart, del Consejo Superior de Investigación Científica, que está realizando un proyecto en Murcia llamado Proyecto Cero, que básicamente está intentando replicar esta especie en cautividad. Además, cabe decir que esta especie es especialmente vulnerable porque está reducida únicamente a la zona del Mediterráneo. Específicamente a la zona más occidental del litoral andaluz y algunas zonas del norte de África. Los censos estiman sus poblaciones totales en torno a unos 90.000, 110.000 individuos. De esos se han censado 7.000 en el litoral andaluz y 300 de ellos en el Parque Natural del Estrecho, en esa zona de estudio. Como podrán ver, la abundancia de individuos en la zona de Marruecos es mucho más alta que en la del Mediterráneo, que es la del norte del litoral andaluz. Esto hace que sea considerada a nivel mundial por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza como una especie en peligro de extinción, siendo el único molusco marino a nivel mundial que se encuentra en este estatus. Además está dentro del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas e incluida en el anexo 4 de especies protegidas por la Directiva Hábitat. Además está entre las 12 especies que tienen una estrategia propia para su conservación a nivel nacional, convirtiéndose en una especie que es todo un hito de la conservación del Mediterráneo, como lo son a nivel nacional, pues grandes mamíferos como pueden ser el oso pardo o el lobo ibérico, incluso grandes rapaces como el quebrantahuesos o el águila imperial. Esto de aquí se preguntarán cómo se realizan esos censos, y si no se lo preguntan, ya se lo digo yo, a nivel científico y al nivel que lo hemos hecho nosotros, como nuestra metodología de estudio, básicamente. Nosotros hemos focalizado, como decíamos antes, nuestros esfuerzos en la zona de Cala Arena, y principalmente en la zona intermareal de los afloramientos rocosos que están en el norte y en el sur, Punta de Chorlito y Punta de Félix, respectivamente. Pues el procedimiento era muy simple, aunque riguroso. Nos dividimos en grupos de 4 alumnos y rastreamos esos afloramientos rocosos durante el periodo de tiempo que duró la bajamar. Estos censos se realizaban en torno a 4 veces al año para garantizar que los resultados fueran exactos. Pues decíamos, como se recorría de visu esa zona intermareal, y cada vez que se localizaba un ejemplar, se anotaba primero su posición GPS y después su biometría, longitud, anchura del ejemplar. Esto nos permitía después clasificar la población en varios grupos de edad para su estudio. De eso hablaremos posteriormente. Llegamos a la zona de resultados. ¿Qué resultados hemos obtenido con este muestreo tan exhaustivo? Bueno, vemos que hay una lenta pero progresiva recuperación de los efectivos de Patela ferruginea en la zona. El primer año, a pesar de realizarse un muestreo exhaustivo, no se encuentra ni un ejemplar, y después la recuperación va ascendiendo. 633, 111 y 136. En torno al cuarto año se va estabilizando, siguiendo esta curva de regresión, con esta fórmula que ven aquí, y tiene un índice de correlación bastante alto. Es decir,
que tenemos un 94% de posibilidades de que la especie evolucione como esperamos, de que la población local evolucione como esperamos, es decir, que ascienda. Esto en cuanto a los efectivos de la población. En cuanto a la densidad de esta, en 2016 nos hemos centrado en los 2 últimos años, en 2016 fue de 1,25 unidades por metro lineal y en 2017 1,06 unidades por metro lineal. Estas densidades se parecen mucho a otras encontradas en la zona de la provincia de Cádiz, pero están muy por debajo de las encontradas por Rivera, que es un experto en la materia, y su equipo en zonas de Ceuta, por ejemplo. Se han encontrado densidades superiores a 6 unidades por metro lineal incluso. Se preguntarán cómo desciende la densidad de 1,25 a 1,06 unidades por metro lineal si la población está ascendiendo. Pues se debe básicamente a un aumento en el área de distribución de la especie. Aquí hemos dispuesto, por un lado, la longitud de los ejemplares y por otro lado su posición GPS. Ven que en 2016, en la zona norte, los ejemplares están localizados en una franja más estrecha de unos 50 metros aproximadamente. En la zona sur están mucho más dispersos, como observamos. Una de las razones por las que queríamos analizar la dispersión de la población era para comprobar si había una relación entre el tamaño del ejemplar y su localización GPS, porque teníamos la hipótesis de que una zona más castigada por las condiciones ambientales sufriría una menor depredación humana, que es la mayor causa de muerte de ejemplares grandes. De tal manera que al sufrir menos depredación los ejemplares podrían crecer más y nos encontraríamos ejemplares más grandes en las zonas más expuestas, pero hemos visto que no. Sin embargo, observamos esa variación de la densidad que veíamos antes, aparecen 2 individuos nuevos, por lo cual se aumenta considerablemente el área de distribución, lo cual hace que disminuya la densidad, aunque la población siga aumentando. En cuanto a la estructura de población, a la hora de clasificar, por ejemplo, la población en géneros, nos hallamos ante la tesitura de que la población no presenta dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a simple vista no podremos distinguir un macho de una hembra. Así que recurrimos a la bibliografía existente. Concretamente elegimos los trabajos de Espinosa y sus colaboradores, que básicamente clasifican la población en 4 grupos de edad. Reclutamiento, menores de 15 milímetros, entre 15 y 30 milímetros serían los machos, entre 30 y 40 milímetros habría una franja de tamaño que no podríamos determinar muy bien si son machos o hembras. Y a partir de 40 milímetros, casi seguro que van a ser hembras siempre. Sabiendo todo aquí, la estructura de la población quedaría de la siguiente manera. Vemos que en la punta del chorlito hay una progresiva recuperación de la mayoría de grupos de edad. Considerablemente se nota en las hembras y hay un aumento de reclutamiento. Sin embargo, en la zona sur vemos que el reclutamiento y los machos bajan a casi cero, pero sin embargo hay un aumento considerable en el número de grandes hembras, de hembras de gran tamaño. Para analizar conjuntamente, para analizar la evolución de la estructura de la población, decidimos analizar conjuntamente la de las dos áreas, la área norte y la área sur, en una misma gráfica. Aquí les hemos dispuesto, para que se entienda mejor, los tamaños de los ejemplares y aquí los porcentajes de ejemplares de cada tamaño que se encuentran en una zona u otra, de tal manera que la zona norte presenta el 100% de los individuos que están entre 1 y 10 milímetros. Sin embargo, la zona sur presenta los individuos de mayor tamaño. Esto creemos que es debido a esa teoría que teníamos nosotros de que las zonas más expuestas sufren menor depredación y por tanto los individuos pueden crecer más. Observamos que conforme nos vamos desplazando arriba en el tamaño, hay mayor proporción de individuos en la zona sur. Además sabemos que en la zona norte hay un mayor marisqueo y observamos que hay pescadores que se posicionan ahí para pescar. Vemos que entre 2016 y 2017 no hay mucha diferencia, las gráficas son prácticamente iguales, aunque sí que observamos la pérdida de los individuos de 20-30 milímetros de un año para otro. Y observamos que estas hembras han crecido aún más. Además sabemos que, ¿por qué se da esta pérdida? Pues sabemos que la zona está más castigada por el oleaje y tiene peores condiciones ambientales. Y además sabemos por bibliografía que los individuos en esta franja de tamaño presentan una mayor mortalidad natural. No se sabe aún por qué y se está investigando. Bueno, con estos datos podemos concluir que la población local cumpliría el modelo de metapoblación, básicamente por 4 puntos principales. Para empezar, que parte de un estado de inexistencia, lo cual requiere un aporte externo. Las tasas de reclutamiento son progresivas, pero inestables, lo cual informa de ese aporte que está recibiendo de otras poblaciones. Si está produciendo un aumento de tamaño reproductor, la población es relativamente joven y está aumentando de tamaño,
y se produce una variación anual muy marcada, como veíamos, por ese aporte. Por tanto, en síntesis, se puede decir que la población es joven, está madurando y que todavía tiene un reclutamiento externo inestable, que viene de otras poblaciones. Podríamos concluir entonces que la población de Calarena verificaría el modelo de metapoblación, estando conectada con otras áreas por la dispersión de esas larvas que se encuentran a larga distancia. Ahora, ¿cómo llegan estas larvas a nuestra zona concretamente? Bueno, las principales teorías señalan que la corriente causada por la entrada de agua desde el mar Atlántico al Mediterráneo causaría esta corriente en espiral e impulsaría a los individuos desde Ceuta a las zonas del litoral andaluz, colonizándolas. Bueno, sabiendo esto, no hay que olvidar que la patela ferrugina es un macroinvertebrado marino cuyas poblaciones han estado a punto de extinguirse. Por tanto, hay que tener en cuenta todos los factores que puedan influir en su supervivencia. La teoría de la metapoblación, concretamente, colabora de manera bastante notable a la generación de nuevas poblaciones satélites que, como la nuestra, surgen de un estado de inexistencia. Esto, unido a una estrategia de reproducción del hermafrodita protándrica y una estrategia de reproducción de la K, por la cual el organismo produce muchos gametos y produce, por lo tanto, muchos individuos, genera que se puedan formar estas nuevas poblaciones. La segunda fortaleza en la que nos encontramos es que la zona de Calarena, esta es la zona de reserva natural del Parque Natural del Estrecho. ¿Qué quiere decir esto? Que está protegida por la ley. El marisqueo está prohibido desde la zona de la punta del Chorlito, la punta norte, hacia abajo. Y además que la especie está protegida porque está en peligro de extinción, está protegida por la ley. Esto de aquí está contribuyendo de manera notable a que la población vaya adquiriendo una cierta estabilidad. Está adquiriendo una densidad adecuada y un porcentaje de hembras de gran tamaño bastante adecuado, que haría que en un futuro, sin dejar aún de depender de un aporte externo de individuos, pueda quizá servir de fuente para otras poblaciones. Sabiendo todo aquí, nuestra población formaría parte entonces de una metapoblación que se extiende por ambas orillas del Mediterráneo. Por último, y citando a Hansky, la probabilidad de extinción de las poblaciones locales disminuye al aumentar el tamaño de la población global, como es lógico. Para terminar, agradecer en primer lugar a Certamen por darme esta oportunidad. Estoy muy orgulloso de estar aquí, visto el nivel que se ha demostrado estos días. Decirles que este estudio se ha realizado con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Agradecer a María Eugenia de San Emeterio, directora de Conservación del Parque Natural del Estrecho, por su buena disposición a la hora de facilitarnos los permisos pertinentes. Agradecer a los expertos que hemos consultado, a don Orlando Garzón por revisar el trabajo, a Goyat, a don José Carlos García Gómez, catedrático de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, por todas las dudas que nos han resuelto estos años. Y agradecer también a mi tutor, don Germán González, al colegio, a los directores por su buena disposición y al certamen, por supuesto. Muchas gracias.